Lo que estaba diciendo Jesús es que estaba aquí frente a vosotros. Está aquí. Gloria al Señor. Usted está al alcance de tomar posesión del reino. Somos guerreros de luz, sal de la tierra. Bienvenido a nuestro programa Tomando Posesión del Reino. Hoy queremos hablar un tema muy interesante y queremos hablar sobre nuestra llave hacia la prosperidad. Y queremos enfatizar no solamente en el conocimiento que debemos de tener de la palabra de Dios, porque este conocimiento es el que nos va a llevar realmente a la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Queremos buscar nuestra Biblia, aquellos que tienen Biblias en sus hogares nos pueden acompañar y queremos buscar el libro de San Marcos, el capítulo 4, y queremos dar lectura de unos versículos que queremos que tener en claro en esta preciosa mañana. Quiero que vayan conmigo, dice la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Mírate qué interesante, algo muy importante. Antes de nosotros comenzar a entrar en batalla con los problemas que tengamos, debemos ganar la batalla del conocimiento de la palabra de Dios. El enemigo sabe que si te puede mantener ignorante a la palabra de Dios, te puede vencer en todas las áreas de tu vida. Fíjense en la parábola que Jesús estuvo hablando a sus discípulos y allí aquella multitud que lo seguía junto al mar. Dice que Jesús, contando la historia sobre sembrar en diferentes tipos de terreno, ilustra varios tipos de oyentes. Cuando leímos el versículo número 4, vemos que algunas semillas habían caído al borde del camino o junto al camino y fueron arrebatados por las aves antes de que ellas comenzaran a crecer, a echar raíces. Esto es un ejemplo de un hombre que oyó la voz de Dios, pero las palabras no creían raíces o no tenían raíces en su corazón. Y así mismo vemos cómo Satanás arrebató esa palabra antes de que comenzara a echar raíces. Y así habemos muchos que tal vez tenemos un conocimiento de la palabra o hemos escuchado la palabra, pero todavía esa palabra realmente no ha germinado dentro del corazón. Y Satanás se aprovecha de arrebatar esa palabra que puede llevarte a ti a un grado de prosperidad. Y Satanás se aprovecha de arrebatarla antes que esa palabra comience a hacer su trabajo dentro de ti. Y cuando vemos al versículo número 5, dice que algunas semillas cayeron en los lugares pedregosos, sin embargo brotaron rápidamente. Pero cuando el calor, el sol vino, la planta se marchitó y murió porque realmente no había echado tampoco raíces. Este es el oyente que cuando oye la palabra de Dios y lo recibe con alegría, pero realmente tampoco ha echado raíz en su vida. O sea, en el momento esa palabra lo emocionó, en el momento se sintió contento por haberla recibido, pero sin embargo, al tampoco tener raíces, vemos entonces que también pues se marchitó. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles a veces en nuestras vidas, que nos ofendemos, y tal vez nos sentimos ofendidos por algo que nos ha ocurrido, dejamos de responder a la voz de Dios. Así que es importante, ¿verdad?, tratar de que el enemigo, ni aun las circunstancias que nos puedan rodear, los problemas que por alguna manera vienen a nuestras vidas sin nosotros provocarlos, pero llegaron, no podemos impedir que nos robe el gozo de haber recibido la palabra del Señor. En el versículo número 7 dice que algunas semillas cayeron entre los espinos que sofocaron el crecimiento de las plantas. Este es un ejemplo de la voz de Dios siendo ahogada por los cuidados del mundo, por el materialismo, por la codicia y por todas aquellas cosas que nos llevan a alejarnos de Dios, a alejarnos de su palabra. Sabemos que el mundo nos ofrece tantas cosas que a la vista parecen buenas y al parecer nos parece interesante, pero realmente cuando nos descuidamos y nos enfocamos en el mundo nos comenzamos a olvidar realmente de quién es Dios.
Y en el versículo número 8 dice que algunas semillas cayeron en la buena tierra y trajo una cosecha muy rica. Este es el ejemplo de un creyente o de una persona que recibe la palabra de Dios, escucha su voz y enraiza en esa revelación que ha recibido de parte de Dios. Ven, lo importante que es esta persona, lo que va a provocar es que comience a madurar espiritualmente, y ahí es que vemos la diferencia entre los creyentes aún en nuestras iglesias, que vemos que hay creyentes que maduran unos más rápido que otros, vemos otros que les toman meses y a otros mucho más años, pero sin embargo lo importante es que cuando tú recibas esa palabra comienzas a ser un creyente evolutivo, un creyente fructífero, un creyente reproductivo, porque vas a comenzar también a producir y darle también a otros también que escuchen de lo mismo que tú recibiste. Lo importante de tener nuestros corazones fértiles, actos para recibir la palabra del Señor, recibir el conocimiento de Dios, y esto va a ser la llave que nos va a llevar a la prosperidad. A veces hablamos de que la prosperidad pues realmente no es bíblica, pero sí la prosperidad es bíblica y también es parte inherente al reino. Una vez que tú entres al reino del Señor, tú eres parte de los beneficios de este reino por ser hijo de Dios. Así que por lo tanto tenemos un manual de enseñanza, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a llevar a apropiarnos del conocimiento verdadero, el conocimiento bíblico, para nosotros poder entrar en la prosperidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que recordar que tenemos un enemigo, y este enemigo no solo quiere mantenerte ignorante de la palabra de Dios, sino que también quiere que seas ignorante a sus estrategias contra tuya. Y una de las cosas que dijo Pablo, no ignoréis las maquinaciones del diablo. O sea que es importante que usted aprenda, conozca eventualmente cuáles son las maquinaciones de Satanás, porque es lo único que te puede cuidar, te mantiene en ventaja sobre Satanás. Por lo tanto, si no entiendes lo que busca el enemigo en tu vida, no te podrás proteger. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de la armadura de Dios, que es importante que nos pongamos ese casco, ese escudo, ese cinto, andemos con esa espada, porque sabemos que esa es la armadura de Dios, no la tuya, la que Dios te ha provisto a ti. Así que es importante que tú busques esa armadura de Dios, porque para que tú puedas pelear tu batalla, tú la necesitas. El diablo busca la palabra de Dios porque el diablo quiere arrebatar la palabra de tu corazón para que se te olvide. Por eso es que instamos tanto que es importante que usted comience a leer. Saque unos tiempos en la mañana, en la tarde, en el momento más cómodo, y comiences a leer la palabra del Señor, porque adquieres unos conocimientos que solamente la palabra de Dios te puede revelar. Él sabe que si te puede interrumpir a que renueves tu mente con la palabra, no tienes que vencerte, porque ya estás vencido. Por eso es importante renovar nuestros pensamientos, nuestra mente con la palabra de Dios. Yo he retado en este año 2014, al igual lo reto usted en este año 2014, para que usted comience a leer la Biblia. Y si usted nunca ha leído la Biblia completa, por lo menos tiene un año completito para que usted comience a leer la Biblia completa. Comience a leer cada capítulo, cada versículo, y vaya cada vez que usted reciba algo interesante, importante, algo que haga rema en su vida, una palabra específica de Dios, usted por ahí le hace una linecita y tal vez le puede poner algún comentario que usted recibió cuando usted fue impactado tal vez con ese versículo que estuvo leyendo. Si usted no lo hace, tarde que temprano, tal vez pensamos, el enemigo me dio sueño, el enemigo me venció, pero a veces no es tan solamente trabajo del enemigo, sino de nuestra carne, que se va a encargar de que tampoco usted lo haga. El enemigo, solo acuérdense que solamente quiere mantenerlo ignorante al conocimiento de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos todas las partes de nuestra armadura espiritual, como les mencioné en Efesios capítulo 3 al versículo 17, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe y el calzado de la paz son de naturaleza defensiva. Solo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una arma ofensiva. Es por eso que el enemigo te mantiene alejado de la iglesia. Es por eso que tal vez tú tienes el deseo de ir, pero eventualmente se aparecen cosas, eventualmente piensa, ¿para qué voy a llegar? O sea que
¿Por qué? Porque te quiere mantener lejos de las enseñanzas bíblicas, o tal vez te quiere mantener lejos de libros que tal vez te pueden ayudar a crecer espiritualmente, y además te mantiene tan ocupado todos los días que no tienes tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Realmente yo no sé cuál es tu situación, que tal vez tú te estás poniendo, ¿verdad?, de excusa tal vez por la razón que no estoy leyendo, porque es que trabajo muchas horas, cuando llego a mi casa lo que voy es a recoger y voy a descansar. Pero quiero que tú sepas la importancia de adquirir conocimiento de Dios. Así que es importante que en todo tu diario vivir, parte de tu programa, parte de tu agenda, saques algo que sean 15 minutos tal vez antes de acostarte a dormir, donde tú puedas leer la palabra del Señor. Y yo sé que si te empieza a gustar y te comienza a deleitar, esos 15 minutos van a pasar que ni cuenta te vas a dar. La táctica primordial de Satanás es separarte de la espada para que no tengas con qué atacarlo. Nosotros sabemos que la espada, pues claro, se usaba para las guerras, ¿no? Y el que tenía una espada y el enemigo que no la tuviera, pues sabes que las tenía todas de perder. Por lo tanto, Satanás va a decir, no use la espada, hay que mantenerlo lejos, porque él sabe que con esa espada tú puedes ganar tu guerra. Así que asegúrate que no estás en las manos del enemigo ahora mismo por la ignorancia de la palabra de Dios. Asiste a una iglesia donde enseñan la palabra de Dios. Estudia la Biblia diariamente. Siembra en lo profundo de tu corazón, porque la palabra es tu recurso hacia la victoria. Siempre queremos orar y pedirle, Señor, yo necesito la victoria, yo no quiero andar en derrotas, no quiero andar en fracaso. Pero te estoy dando una herramienta primordial en tu vida para que puedas desarrollarla, y es simplemente manteniéndote, leyendo, escudriñando las Escrituras. Después de eso, haber ayunado 40 días en el desierto, o sea, Jesús salió victorioso ante el enemigo porque él reconoció la importancia de usar las Escrituras en el desierto. Lo importante que es usar las Escrituras en medio de una crisis. Cuando Jesús sintió hambre, el enemigo le tentó diciendo que cambiaría las piedras por pan. Sin embargo, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que imagínate, 40 días, sin haber comido ni probado alimento. Sin embargo, él no dijo, no, pues está más acá la comida. No, al contrario. Él entendió que lo más importante realmente era la palabra del Señor. Jesús entendió que no podemos vivir tan solamente de pan, de pizza, de bizcocho, de pollo, de carne solamente, sino que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que es más importante que tal vez comer la comida necesaria. Así que busquemos la palabra de Dios, que sea primordial, que sea la prioridad diaria en nuestras vidas. Nos ponemos en una posición de triunfo ante las artimañas del enemigo. Yo quiero ver una iglesia victoriosa. Yo quiero ver gente victoriosa. Yo quiero comunicarme con gente que me testifique y me dice, pastora, estoy en victoria. Estoy saliendo hacia adelante. Entiendo que mi enemigo no tiene ningún poder sobre mí. Pero esa confianza te la va a dar la palabra del Señor. El arma número 1 del enemigo es la falta de conocimiento. La Biblia nos dice que ¿qué ocurre cuando el enemigo nos aleja del conocimiento de la palabra de Dios? Oseas capítulo 4, versículo 6 nos señala, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que imagínese usted, oye, la falta de conocimiento. Imagínense no tan solamente la falta de conocimiento por despreciar nosotros mismos la palabra de Dios, sino que nos deseche el Señor mismo de nuestro sacerdocio aquí en la tierra. Así que es importante que usted comience realmente a practicar, a leer y a memorizar tal vez ciertos versículos que en algún momento dado usted los va a necesitar para su pelea. Es importante saber
que la Biblia no nos dice que somos destruidos por falta de fe. Fíjate, la Biblia nos recomienda y nos dice tened fe en Dios y la importancia de la fe. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que Jesús tuvo que hablar con sus discípulos, con sus apóstoles directamente y decirle hombres de poca fe? Pero sin embargo en ningún momento habla de que por usted no tener suficiente fe usted es destruido, pero sí habla que la falta de conocimiento sí te va a destruir. Y no es la falta de dinero, de conocimiento. Así que el arma número 1 que el enemigo usa en contra de nosotros es la falta de conocimiento. Él sabe que nos puede mantener ignorantes y nos puede destruir por esa falta de conocimiento, incluso hasta perder el sacerdocio, porque por la falta de escudriñar las escrituras hace que nos olvidemos de la ley de Dios. Así que es sumamente importante. Desde el principio Dios dio leyes y dio también principios para gobernar el universo. Que usted los conozca o que usted no los conozca esas leyes, como quiera esas leyes van a seguir gobernando nuestra vida. La falta de conocimiento no cambia la operación de las leyes de Dios, más bien nos aleja de obedecer o de beneficiarnos de las leyes que éstas nos traen beneficio. Cualquier área de tu vida donde te falte conocimiento, en esa área es que realmente tú vas a sufrir. Por eso es que te estamos recomendando en este programa que si tú quieres ser próspero, es importante que tengas conocimiento de la palabra del Señor. Si el enemigo puede mantenerte alejado, el tú saber la voluntad de Dios para que tú prosperes, vas a continuar siendo pobre. O sea que por eso es que es importante que usted hoy realice la importancia de escudriñar las escrituras. No serás de amenaza para el enemigo en esa área, pues él no puede actuar tal vez en lo que tal vez tú no sabes, pero sí entendemos que la falta de conocimiento que podamos carecer nosotros, en esa parte vamos a estar débiles. La mujer del flujo de sangre, antes de ganar en el área de la sanidad, primero tuvo que ganar en el área de su ignorancia. Ella dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Así que la mujer tuvo que saber que Jesús era que es sanador para hablar de esta manera y actuó en ese conocimiento de fe. Por eso ella sabía que ese profeta que estaba en aquellos tiempos, Jesús de Nazaret, ella sabía que si lograban que sea tocar el manto de Jesús, ese flujo de sangre iba a parar, ella iba a ser sana. Así que ella tuvo que pelear con eso y ya vemos que ella fue y se le acercó a Jesús creyendo que lo que ella había escuchado de él, acerca de él, ese conocimiento que ella tuvo de quién era Jesús, por eso fue que ella fue sana. Así que vean lo importante, que si tú sabes que Dios es el Dios sanador, porque la Biblia lo registra, vemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, que él es el ministerio de Jesús, y vemos relatado todas esas maravillas, milagros, prodigios y señales que Jesús hizo, y entendemos que si vamos a donde Jesús, Él va a rescatar y va a socorrernos, y por lo tanto, la única manera de aumentar nuestra fe, de que sí Dios puede hacerlo, es a través de ganar esa batalla en el conocimiento. Cuando leemos Isaías capítulo 5, versículo 13, dice algo similar a lo que dijo Osea. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Así que vemos entonces que por la falta de conocimiento del pueblo de Dios, ese pueblo estuvo cautivo, esclavo. Significa que la falta de conocimiento nos esclaviza y no nos deja crecer, nos detiene. Por eso es que a veces muchos no hemos crecido y a veces damos complaint y pensamos que es la iglesia donde estamos, pero realmente no es la iglesia. Es que realmente tú has perdido esa relación con Dios, tú has perdido esa comunicación con el Padre, tú has perdido conocer más del Padre a través de las Escrituras. En Juan capítulo 8, versículo 32, dice que Jesús dijo que el conocimiento de la palabra de verdad hará libre al cautivo. Así que es hora de que rompas con la cautividad de tu pobreza, con la escasez, y la única manera de lograrlo es con el conocimiento de la palabra de Dios. La respuesta a todo problema por el cual tú puedas estar pasando, que tú puedas estar pasando tal vez ahora mismo, está en la Biblia.
pero tienes que salir vencedor de la batalla de la ignorancia. Debes saber lo que dice la palabra para recibir la revelación a esa verdad de Dios que ya ha sido revelada y que Dios se ha placido ponerle en manos de hombres llenos del poder del Espíritu Santo para que tú puedas tener las herramientas que son las herramientas útiles para que estas herramientas, que son los 66 libros de la Biblia, te puedan llevar a ti a alcanzar la prosperidad que tanto tú necesitas. Debes saber lo que dice la palabra para que puedas recibir esa revelación de esa verdad. Y no tan solamente para el conocimiento, sino para que también la puedas aplicar, sus principios de incremento a tu vida. Así que vas a activar su poder para hacerte libre de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad y de cualquier otro yugo del enemigo que ha puesto a tu vida. Así que debes de comenzar a activar el poder de la palabra. Así que es muy importante que la llave de tu bendición para tu vida y de prosperidad es el conocimiento de la palabra del Señor. Lo que te aleja de una vida abundante, de una vida próspera, una vida llena de bendiciones, eso es a través de la palabra, porque de lo contrario te vas a mantener ignorante en esas áreas. Las estrategias del enemigo son muy obvias. Él sabe que el conocimiento de los principios divinos que se encuentran en la palabra pueden darte la prosperidad que Dios quiere que disfrutes. Por lo tanto, para alejarte de participar en la vida de Dios, Él usa todos los medios que pueda mantenerte ignorante de la palabra de Dios. Y tal vez el diablo está en el negocio de mantenerte ignorante de la palabra de Dios, pero Dios está en el negocio de liberarte de la ignorancia, porque Dios es el dador de la sabiduría y del conocimiento. Hay muchas personas que se acercan y me dicen: pastor, es que yo leo la palabra y no entiendo. Y puede ser que ese sea tu problema, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de verdad sobre nosotros, que cuando usted vaya a leer la palabra, ore y pídale a ese Espíritu Santo que le abra su entendimiento, sus capacidades y que le dé sabiduría de lo alto para que cuando usted comienza a leerla, usted pueda entenderla. Y muchas de las personas, por supuesto, buscan maestros, porque para eso están los maestros, para enseñar, para educar. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, dice el texto: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. De acuerdo a este versículo, si deseamos la sabiduría, si usted desea el conocimiento de Dios, primero tienes tú que agradarle a Dios para que Él se plazca dártelo. Y la única manera de agradarle es por medio de la fe. Caminamos por fe, hablamos en base a fe. Aún la palabra dice que todo lo que no provenga de fe es pecado. Mire la importancia de la fe. Así que debemos de hacer todas las cosas en fe para agradar a Dios. Aún la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que agradan a Dios, sus vidas estarán llenas de fe y de sabiduría. Y sabiduría significa el sentido común de Dios, la aplicación correcta de su palabra. La sabiduría debe estar acompañada del conocimiento para que el conocimiento pueda ser efectivo. Así que recitar la palabra solamente o poder sentarnos a recitarla de memoria y a decirla por decirla no sirve de nada. Hasta que el diablo, porque hasta aún el diablo y sus demonios también pueden recitar la palabra. El diablo conoce la palabra porque el mismo diablo se la citó a Jesús. Es por eso tan importante leer el contexto de la palabra, así que tengamos una medida que podemos aplicar la palabra de Dios por su sabiduría. Entonces la palabra puede que transformar nuestra mente. Aunque Dios está en el negocio de dar sabiduría y conocimiento, muchas veces buscamos a Dios por lo que deseamos en vez por lo que Él da, que es su conocimiento. O sea que todo depende de realmente la intención con la cual tú estás leyendo la palabra. Hay gente simplemente que usan textos bíblicos que apoyen, que los haga sentir bien. Pero no busque la palabra simplemente para eso, porque la palabra hay que también ponerla en práctica.
Le pedimos a Dios que nos haga exitosos en vez de pedirle que nos dé la sabiduría para nosotros poder lograr el éxito. Y hay hombres de negocio y otros hombres exitosos que siempre, ¿verdad?, piensan que trabajando tal vez overtime en el trabajo, así pueden acumular mucha riqueza. Sin embargo, no entienden, óyeme, que están haciéndolo de una forma equivocada. Trabajan y recogen y amontonan con la mentalidad que mientras más trabaja, más tiene. Sin embargo, Dios es que da que la sabiduría, y si tú le sacas ese tiempo a Dios, ese primado al Señor, tú no vas a tener que trabajar overtime y trabajar doble para poder tener una vida gozar una vida plena, en paz, con todas aquellas cosas necesarias, porque la palabra dice que el Señor dará en añadidura a nuestras vidas. Así que esa añadidura está siempre y cuando que usted busque el reino de Dios primero en su vida. Según Eclesiastés 3, dice que ese es el trabajo del pecador. Muchos cristianos pues toman decisiones y luego corren a Dios para pedirle que Él bendiga sus decisiones. Los hombres cristianos deben buscar a Dios primero para recibir conocimiento del Señor y sabiduría. Y algunos van a decir, no tengo tiempo para buscar a Dios, estoy ocupado trabajando. Y aquí es que está el problema, demasiado en recoger y amontonar y nada de buscar. Esto no es cosa de tiempo, sino de prioridades. Dios da el trabajo para que pueda recoger, amontonar, pero eso a usted, al que le corresponde realmente de recoger y amontonar, es al pecador. ¿Y sabes qué? Dice la palabra del Señor que las riquezas del impío para el justo son guardadas. Así que dije que el impío trabaje por usted. Usted trabaja su tiempo de trabajo, sus 8 horas. Y ese tiempo, ¿verdad?, dedícaselo al Señor. Y usted va a poder, después luego usted va a ver que el trabajo de Satanás se va a ser transferido a usted, porque esa riqueza el Señor se las va a transferir a aquellos que realmente creen en el Señor y dedican tiempo en su palabra y confíen en Él. Así que date cuenta que Dios no transfiere la riqueza de los pecadores a todos los creyentes, sino a aquellos que solo le agradan. Así que si usted le agrada a Dios, si yo le agrado a Dios, yo estoy diciendo que Dios es primero en mi vida. Así que el conocimiento y las ideas de Dios nos llevan a la prosperidad. Así que tenemos que dejar que Jesús sea nuestro gerente general en nuestra vida, en nuestro negocio. Y que el Espíritu Santo sea el asociado de nosotros. Porque el Espíritu Santo nos promete ayudarnos a tomar decisiones, a guiarnos y a dirigirnos en sus caminos. Así que es importante que al estudiar la palabra y confía en la sabiduría de Dios, Él te va a ayudar a construir una vida próspera en el Señor. Así que les dejo con esta palabra en esta hora y saque su tiempo para meditar en esta palabra y que el Señor me les bendiga mucho. Muchas gracias. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así es que levántate y toma tu puesto en la batalla. El reino de